terminando la auscultación, tenemos que hay un tercer ruido cardíaco que se va a correlacionar con un aumento del volumen diastólico en el ventrículo izquierdo. Este signo o el desarrollo de este signo lo que nos va a decir es que está empezando a haber un deterioro de este ventrículo. Esto nos va a ser útil para identificar a los pacientes con una insuficiencia aórtica grave que son candidatos al tratamiento quirúrgico. No sé si lo alcanzan a apreciar. Este video me gustó mucho porque no nada más te dice cómo se escucha el ruido, sino que también te dice dónde ocultarlo, qué significa fisiológicamente y te muestra la ecografía. Igual creo que aquí no se alcanza a leer bien, chicos, pero pues ya les pasé la presentación para que lo chequen con calma. No sé si queda alguna duda de esto. No. Creo que no. Muy bien, gracias. Sigamos. No, Con esto, si mal no recuerdo, cerramos lo que es el cuadro clínico y pues ya vamos a pasar al diagnóstico. Antes de pasar al diagnóstico tenemos esta tablita, no me voy a detener porque nada más se las incluí como un resumen de todos los signos y síntomas que les estuve presentando en la clase pasada y pues algunos nuevos que no son tan patognomónicos característicos de la enfermedad, pero que se pueden presentar. Siguiente, esos son los puntos. Y ahora sí, vámonos con el diagnóstico. Antes que todo, me gustaría decirles que, bueno, advertirles, hay dos cosas a las que todavía no les hallo. Una es la vida y la otra es la imagenología. Entonces, si es alguna barbaridad, les pido que por favor me tengan un poquito de paciencia, no lleve esa materia. Ay, vamos téngase confianza antes que nada, doctora. Ay, profe, es que yo solo veía cosas blancas, ay, blancas y negras, y era como, ay, se ve chido, ay. Pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces, primero con el electrocardiograma. Aquí tenemos que por lo general, primero que nada, vamos a dividir entre agudas y crónicas y tenemos lo mismo que en el cuadro clínico. En las agudas no vamos a tener se pueden decir hallazgos tan floridos como en la crónica, porque pues les digo, normalmente es algo repentino, rápido, el paciente ya llega todo descompensado y pues tenemos que actuar, ¿no? En el electrocardiograma de la aguda, por lo general vamos a encontrar algo que se llama, ya lo hemos visto muchas veces, que es una taquicardia sinusal. Si llegara a haber endocarditis, que como sabemos es una de las etiologías más probables en el cuadro agudo, la gravedad progresiva del bloqueo cardíaco que se está presentando puede indicar la presencia y también la expansión de un absceso de la raíz aórtica acompañante. Si nos vamos con la radiografía, aquí hay un poquito más de hallazgos. Se van a revelar pruebas del edema pulmonar marcado que se está presentando. Recordemos que toda la fisiopatología va a explotar, se podrá decir, cuando el paciente empieza a presentar un edema pulmonar y una congestión. La silueta cardíaca puede estar notablemente agrandada, sí, pero pues también puede que esté de manera normal porque recordemos que no existen los mecanismos compensatorios como en la crónica, que pues básicamente es una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Puede haber también una dilatación de la aurícula izquierda y en función de la causa, también podemos observar una dilatación de la aorta ascendente. Ahorita vamos a ver imágenes de esto. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O algo que me haya faltado agregar, doctor? No, bastante bien, doctora. Muy bien, siguiente, por favor. Aquí están las imágenes de la radiografía. La congestión se puede ver porque está radio opaco, si mal no recuerdo así se dice, cuando debería, pues, se debería ver, en palabras simples, se debería ver completamente negro porque estamos hablando de la presencia de aire, pero si notan aquí se ve como obnubilado o como si tuviera, no es de vidrio esmerilado, pero sí se alcanzan a notar estas pequeñas como, no sé si decirle como niebla. Radiolúcido blanquito, muchas gracias. Siguiente, por favor. Pues son opacidades que se presentan en las bases y a veces te hablan también de edema edema agudo pulmonar o las líneas B de Kerley que a veces también mencionan en la radiografía, que también es importante valorar. Pero ahí sobre todo tienen que revisen varios datos. Uno es si hay datos de cardiomegalia, ustedes ya saben sacar índice cardiotorácico. Entonces, pues siempre saquen el índice cardiotorácico, sean muy objetivos, porque a veces tú puedes decir que hay o no hay cardiomegalia, no. Sácale su índice cardiotorácico y luego revisen los perfiles, que esos también ya los hemos revisado,
y de acuerdo a la valoración de los perfiles, tú puedes sospechar que pudiera haber crecimiento de alguna de las cavidades, que lo vas a corroborar después con el ecocardiograma y el pulmón. Obviamente, como cualquier radiografía, como nos enseñan en la materia de radiología, pues siempre hay que ir de afuera hacia adentro, ¿no? Siempre vamos a ver tejidos blandos, vamos a ver el componente óseo, vamos a ver los pulmones y, por último, vamos a ver lo que es el corazón. Y un punto importante, por ejemplo, para nosotros como cardiólogos es también ver el situs. Nosotros sabemos que hay un situs atrial, un situs bronquial y un situs visceral, que eso, sobre todo el situs bronquial y el situs visceral, sí lo pueden ver ustedes con radiografía. Acuérdense del bronquio del lado derecho, que es un poquito más corto, es más horizontal, el del lado izquierdo es más largo, con una bifurcación más tardía. Entonces, eso les ayuda para hacer la diferencia, porque hay niños que nacieron con el corazón al revés. Eso, adultos, y esto les va a ayudar a ustedes. Y es lo más común. Pues de todos modos hay que demostrarlo y hay que ponerlo en la nota. ¿Sale? Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, el ecocardiograma, esta diapositiva no va a abarcar como tal ni a la aguda ni a la crónica, es nada más para que entiendan que el ecocardiograma va a ser el gold standard para el diagnóstico de esta patología. Va a ser útil para identificar la causa de la insuficiencia aórtica porque nos puede mostrar una válvula bicúspide, un engrosamiento de las valvas, anomalías congénitas también como en el síndrome de Marfan, el prolapso de una válvula también puede estar presente, una válvula batiente, y si mal no recuerdo también, pues como les mencionaba, si hay endocarditis, una vegetación. También nos puede ayudar para evaluar el tamaño y la forma de la raíz aórtica, aunque pues la visualización de la aorta ascendente no siempre es la adecuada y en algunos casos, si esto pasa, tenemos que realizar algunas pruebas de imagen adicionales. Tenemos de dos tipos. La primera es la transtorácica, que se va a abreviar como ETT. Generalmente esta sí es satisfactoria y nos va a servir mucho para la medición de las dimensiones del corazón y para checar los volúmenes telediastólicos y telesistólicos, la fracción de eyección también y la masa del ventrículo izquierdo. Por otro lado, tenemos la ecocardiografía transesofágica. Esta se agrega ETE. A menudo nos va a proporcionar más detalles, sí, pero pues particularmente sirve para ver la raíz aórtica. Siguiente, por favor. En el ecocardiograma, bueno, tenemos una señal Doppler densa en la aguda, ya ahorita estamos otra vez en la aguda, recordemos que primero vamos a ver esa. Podemos ver una señal Doppler densa, el aleteo, aquí mencionaba puntos clave como por ejemplo que el aleteo de alta frecuencia de lo que vendría siendo la válvula anterior de la válvula mitral, durante la diástole se podía observar en la insuficiencia tanto aguda como crónica, entonces no era como un signo tan patognomónico en la aguda, o no lo íbamos a ver siempre en la aguda. Sin embargo, pues cuando se desarrolla la válvula mitral cuando no se desarrolla más bien la válvula mitral, cuando está rígida, como ocurre con la afectación reumática, este signo, a diferencia, por ejemplo, del soplo de Austin Flint, que también iba a estar presente tanto en aguda como en crónica, sí está presente incluso en los casos más leves de insuficiencia aórtica, y va a ser el resultado del movimiento que se va a transmitir de la válvula anterior a la válvula mitral por el chorro de sangre regurgitante desde la aorta. ¿Sí queda claro esto? Sí, Dani. Sí, Dani. Lo que se va a ver en el Doppler va a ser una señal Doppler, así se llama, de tipo denso diastólico, va a tener una velocidad telediastólica que va a estar muy, muy cercana a cero y el cierre prematuro y la apertura retardada de la válvula mitral. Aquí, les digo, no sé mucho esto, pero pues traté de buscar imágenes que tuvieran una descripción. Nos menciona que en esta imagen lo que podemos observar es, como les digo, un cierre prematuro de la válvula mitral. Acuérdense que todo lo que va a tratar de hacer el corazón es evitar que todas las presiones que se están acumulando en el ventrículo izquierdo se sigan pasando a otras áreas. Entonces, tanto la aurícula como la válvula mitral se van a cerrar y el eje largo parasternal, pues va a ser en el panel de ETT. Se va a evidenciar un claro cierre valvular mitral previo a la onda P del electrocardiograma. En el modo M de la válvula mitral, no pueden ver mi cursor, se puede observar la completa relación temporal del cierre valvular mitral, previo todo esto a la onda P del electrocardiograma y con una consiguiente ausencia de la onda mitral.
sí que quedó algo claro esto. No sé si me pudiera apoyar un poquito, doctor, si no es mucha molestia. No es molestia, Dani. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Creo que no, doctor. Ok. Aquí en este tipo de valoraciones ecocardiográficas, pues hay cortes que son muy básicos, ¿no? Entonces, estos cortes que están ustedes viendo es un corte ahí como transversal, por así decirlo, para ver el cierre también de la válvula mitral. Entonces, aquí hay cortes básicos. Uno va a ser el eje largo, el otro va a ser el 4 cámaras, que era la primera imagen que nos había puesto la doctora Dani, que es una de las más importantes. A final de cuentas, pues lo que queremos ver ahí es el diámetro de las cavidades, el diámetro de los anillos, y sobre todo medir gradientes en cada una de las válvulas, porque aunque tengamos una patología en específico, lo ideal de un buen ecocardiografista es que te tome las medidas de todo, tricúspide, mitral, aorta y pulmonar, y te tome gradientes de todas, porque a veces ciertas patologías pueden condicionar hiperflujo y crear una falsa sensación de que hay una estenosis o que hay gradiente. Entonces eso es lo que tenemos que revisar. Entonces, y aquí dependerá del enfoque que le tengamos que dar en cada paciente, si tenemos que hacer algo en especial, pero sobre todo en válvula mitral hay que ver el anillo, hay que ver los postes, que son los músculos papilares, que son los que sostienen la válvula, hay que ver desde el grosor, el tamaño, cómo cierra, si la válvula mitral se prolapsa o no se prolapsa, si es muy larga la válvula. Todo eso nosotros lo tenemos que ver para definir la anatomía y ver si se va a necesitar algún procedimiento, ya sea quirúrgico o percutáneo. ¿Sí? Adelante, doctora Dani. Gracias. Siguiente, por favor. Y bueno, también otros hallazgos que podemos encontrar en el ecocardiograma es una insuficiencia mitral diastólica, también el tamaño del ventrículo izquierdo y la fracción de eyección. Les digo, pueden estar normales porque no siempre hay mecanismos compensatorios, pero lo que sí puede pasar es que la contractilidad esté un poquito aumentada y la frecuencia de eyección también, pues el corazón, les digo, nuestro cuerpo siempre se va a tratar de adaptar a las situaciones. Entonces, aunque pase de golpe, pues el corazón va a tratar de hacer ahí su luchita, entonces sí puede aumentar la contractilidad y la fracción de eyección por medio de un mecanismo o un sistema adrenérgico. Ocasionalmente también el equilibrio de las presiones aórticas y el ventrículo izquierdo de las diástole pueden estar un poquito alteradas y se puede detectar una apertura prematura de la válvula aórtica, les digo, en un intento como intentar sacar ese flujo que pues nos está obstruyendo. En la ET o en la transesofágica, a menudo vamos a tener buenos hallazgos en cuanto a la razón subyacente de la insuficiencia aguda, particularmente para la identificación de una disección en la aórtica que puede llegar a ser muy común. Va a ser de la aorta ascendente y también de una endocarditis. Siguiente, por favor. Ay, mi compu se puso negra. Ahora sí, vamos al diagnóstico de la insuficiencia aórtica crónica. Aquí los hallazgos, les digo, son como un poquito más fructíferos. Siguiente. ¿Qué vamos a tener en el electrocardiograma? Bueno, aquí podemos apreciar hallazgos que están relacionados con el crecimiento ventricular izquierdo y una sobrecarga diastólica, como ya lo hemos venido viendo en toda la fisiopatología. Estos hallazgos van a ser aumento de la magnitud del primer vector o del vector septal. Esto se va a manifestar con una onda Q de profundidad de más de 2 milímetros en B5 sobre todo y en B6. También podemos encontrar una T positiva angosta y acuminada. Acuminada, si mal no recuerdo, quiere decir como característica de aspecto conpiscuo o sobresaliente. Y cuando tenemos ya estadios avanzados de la insuficiencia crónica, también podemos encontrar una depresión del segmento ST, un eje desviado a la izquierda y una elongación del segmento PR. Los signos de crecimiento ventricular izquierdo también pueden ser, por ejemplo, ya les mencionaba una R alta en B5 y B6, una prolongación del complejo QRS y una depresión del segmento ST y una inversión de T en la desviación 1, ABL, B5 y B6. Siguiente, por favor. La ecocardiografía. Aquí estas indicaciones de la ecocardiografía en insuficiencia aórtica las saqué de un artículo, está en la bibliografía por si lo quieren checar. Básicamente pues dice que nos va a servir para confirmar la presencia y la severidad, para diagnosticar la crónica en pacientes con hallazgos físicos que no sean todavía muy claros, o sea que el cuadro clínico no sea del todo concluyente,
Eso sí, tenemos que recordar que nosotros vamos a empezar a sospechar de esto por la clínica. Este tipo de técnicas de imagen nada más nos van a servir para comprobar el diagnóstico. También nos sirve para la etiología, la morfología valvular, el tamaño y la morfología de la raíz de la aorta, para valorar una hipertrofia, valorar las dimensiones del corazón, como ya los mencionaba el doctor, y cómo está la función sistólica del ventrículo izquierdo. Va a ser útil sobre todo para ayudarnos a determinar la gravedad de la insuficiencia, las causas, dimensiones, masas, una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo o el FEBI, y la fracción sistólica del ventrículo izquierdo, y así como explorar la raíz aórtica, checar que no haya algún tipo de disección que nos puede complicar todo el cuadro. Siguiente, por favor. Que eso sería bien importante. Siempre hay que ser muy ordenados y metódicos. Si ustedes van a revisar una válvula, no es que alguna válvula le revisen ciertos detalles o este tiene problemas nada más en la apertura. No, hagan una valoración integral y una valoración completa. Un buen ecocardiografista prácticamente tiene que ver todos los puntos que nos dio ahorita la doctora Dani para valorar sobre todo la gravedad y la necesidad de un procedimiento. Eso sería como el fin de esto. Hay pacientes que los vas a tener solo en observación, pero de eso depende de una muy buena valoración y una valoración completa, no nada más enfocarse en la válvula. Sí, adelante, doctora. Muchas gracias. Siguiente. Y bueno, aquí les puse, sí, creo que sí es la diapositiva. Esta diapositiva nos dice como los puntos más claves de los hallazgos ecocardiográficos. Ahorita vamos a ver una imagen. La imagen más característica que nos vamos a encontrar es que aparece una vibración diastólica, también llamada flutter, en lo que es la valva anterior de la válvula mitral. Esta va a ser producida por un choque del chorro de sangre regurgitada con dicha estructura. O sea, prácticamente como que la va a golpetear. Va a ser algo completamente constante e independiente de la gravedad de regurgitación. Si llegáramos a presentar endocarditis, entonces también vamos a encontrar algunas verruguitas y algunas lesiones asociadas como ramificaciones. Y otros hallazgos que podemos encontrar, o que pues casi siempre vamos a encontrar, es un aumento de la cavidad ventricular por los mecanismos compensatorios. Aquí sí quiero que se les quede bien grabado lo de los mecanismos compensatorios. No sé si nota que se los repito mucho, porque pues nos ayuda o es importante para diferenciar de la aguda y la crónica. Siguiente, por favor. Esta es la tablita que les decía, son los parámetros ecocardiográficos. La insuficiencia aórtica crónica se va a dividir en leve, moderada y grave. El ancho de chorro, por ejemplo, en la leve va a ser de menos del 25%, mientras que en la grave ya va a exceder el 65%. La vena contracta va a ser de menos de 0.3 centímetros, cuando de grave ya va a ser de más de 0.6. Y bueno, el volumen regurgitante va a ser de menos 30 milímetros por latido. Cuando ya es moderada ya nos vamos a ir hasta el 59. Y cuando ya es grave ya vamos a sobrepasar un 60. Si me lo recuerdo, ya cuando es grave ya se requiere cirugía sí o sí. La fracción de regurgitación, y por cierto tiene el mal pronóstico, la fracción de regurgitación pues va a ser de menos 30 en leve, de moderada vamos a pasar ya al 49 y cuando ya es grave vamos a pasar a más del 50. Siguiente, por favor. Esta tablita se me hizo muy útil porque prácticamente engloba todos los parámetros, vaya. Y muy bien. Seguimos con la ecocardiografía. Aquí de nuevo busqué esta imagen. Esta era de un artículo, si mal no recuerdo, de Cielo, una presentación de un caso. También está en la bibliografía por si lo quieren revisar. En la imagen A o en el apartado A, lo que se nos va a presentar es una vista del eje corto para externar, va a ser transtorácico, y va a mostrar una válvula aórtica bicúspide. Aquí era un defecto, si mal no recuerdo, genético, el caso clínico. En la B vamos a encontrar que la válvula aórtica va a estar pues mixomatosa, va a tener un prolapso de la cúspide coronaria derecha, que es lo que nos está señalando esta flechita de aquí, esta flechita blanca, no sé si la alcanzan a apreciar. Y bueno, ya si nos pasamos a la sección C, va a haber, gracias Pau, sí, esa flechita que ven ahí, va a ser una valvulopatía reumática con una afectación mitral y aórtica. Y bueno, en la imagen D, creo que si no me falla, la regurgitación vendría siendo esto que se ve como de colores, creo que por eso se llama color. Esa es la insuficiencia. Muy bien. Adelante, Dani. Ahorita te digo. Bueno, aquí lo que vamos a apreciar es una imagen transesofágica que va a mostrar el orificio central de la regurgitación. Aquí va a ser secundario a una ectasia anuloaórtica. Ahora sí, doctor, ¿qué me quería comentar? Entonces, la primera imagen, la A, es la imagen característica de una válvula aórtica viva. De hecho, está muy esquemática. Generalmente, en la válvula aórtica es como el signo del Mercedes-Benz de los carros. Prácticamente es como se debería de ver una válvula aórtica trivalva, una válvula aórtica sin alteraciones.
Cuando ven ustedes eso, es lo que se llama una apertura como en boca de pescado, que eso te habla de una válvula aórtica bivalva. Y la otra, lo que se ve en la porción, en la imagen en B, donde está la flecha, ese mismo color que ustedes ven en la imagen D, lo pueden ver justo donde está la flecha en la imagen B, y eso es lo que se mide, el ancho para medir la vena contracta. La imagen ideal para medir la vena contracta es en ese eje largo, que es la número B, la 2, y en la número D es como un comparativo para ver que sí se está regresando sangre, pero ahí no podrías medir en sí la vena contracta, que eso es bien importante. A ver, adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la serie cardíaca. Esta, bueno, es muy importante porque nos va a ayudar a verificar el tamaño del corazón. ¿Por qué? Porque sus hallazgos pueden mostrar una nula o una discreta cardiomegalia, normalmente pues no es discreta, y una gran congestión pulmonar en los casos de insuficiencia aórtica aguda, como ya lo mencionábamos en diapositivas anteriores. En los casos crónicos graves vamos a observar una gran cardiomegalia a expensas o gracias a el crecimiento del ventrículo izquierdo y a diversos grados de hipertensión venocapilar pulmonar. En esta imagen vamos a apreciar serie cardíaca, pues vendrían siendo radiografías, pero vistas desde diversos ángulos, si mal no entendí. Vamos a observar un paciente con una ectasia anuloaórtica de una insuficiencia aórtica grave. Podemos apreciar la cardiomegalia de grado 2 en la teleradiografía de tórax con una aorta que está bastante elongada en la proyección obliqua izquierda, que vendrá siendo esta de la flechita. Para que quede un poquito más claro, tenemos las tres imágenes. La primera es una vista anteroposterior. La segunda, que es donde se ve principalmente el hallazgo, se le denomina obliqua izquierda, y la tercera es una oblicua derecha. Y pues aquí, como lo menciona, se puede observar una cardiomegalia de grado tipo 2 con una aorta que ya pues está bastante elongada en la proyección oblicua izquierda. ¿Sí quedó esto claro? Sí, muy bien. Siguiente, por favor. Yipi. Seguimos con la serie cardíaca. Creo que esta imagen está un poquito más clara. Aquí lo que vamos a apreciar es un crecimiento ventricular izquierdo. Esto se va pues a comprobar o se va a confirmar en una proyección oblicua izquierda anterior, como lo vimos en la pasada. Aquí está, si mal no veo, es anteroposterior, pero para que lo alcancen a ver mejor. Y bueno, es muy común también encontrar un ensanchamiento de la raíz aórtica, es decir, la aorta va a estar como elongada, no sé si lo alcancen a apreciar, y también va a haber una dilatación de la aorta ascendente. Aquí pues, por si yo no podía mover el luz, busqué esta imagen con las flechitas. Del lado izquierdo tenemos una aorta ascendente dilatada y del lado derecho se ve el agrandamiento ventricular izquierdo. Se me hizo muy bonita esta imagen, como muy clarita. Siguiente, por favor. El angioTAC también era una prueba que nos podría servir. Aquí lo que vamos a utilizar es uno de la aorta ascendente. Se podría decir que es el método de elección para realizar una correcta medida del ancho de la unión. Vendrá siendo de la unión sinotubular y pues de la aorta ascendente. ¿Cuál va a ser el propósito de esta medida? Pues tomar una decisión terapéutica. Porque, por ejemplo, si tenemos una dilatación de la raíz aórtica de más de 50 milímetros o, por ejemplo, de 45 milímetros en pacientes con síndrome de Marfan, entonces lo vamos a considerar significativa. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con significativa en cuanto al tratamiento. La prueba de esfuerzo ya nos la mencionó mi compañera Paula, así que aquí nada más les puse pues más o menos cómo se hace y cuáles son las indicaciones. No era una prueba que pues tuviera mucha relevancia aquí, pero pues igual me pareció importante. Siguiente, por favor. Y bueno, para el cateterismo cardíaco también era una prueba que pues no me marcaba tanto la rúbrica, pero me lo mencionaba mucho la bibliografía, así que decidí meterla. Aquí vamos a confirmar el grado de insuficiencia aórtica utilizando una inyección, que es un medio de contraste, ya lo han visto hasta creo que Dr. House, por ejemplo. Se va a meter en la aorta ascendente, se va a hacer un aortograma, lo que nos va a ayudar a revelar el grado de fuga a través del medio de contraste por la cavidad ventricular izquierda. Se podría decir como, yo lo entendía como si se pusiera como luminiscencia, entonces al momento de que nosotros estemos viendo, pues se va a ver que ese líquido que está teñido de otro color, pues cómo va pasando y nos va a ser más fácil medirlo. Con este tipo de técnica, lo que vamos a hacer es establecer la gravedad de regurgitación con base en algo que se llama clasificación angiográfica de Sellers. Siguiente, por favor. Estos son los criterios angiográficos y ecocardiográficos de la gravedad de la insuficiencia aórtica. O sea, yo ya nada más
Ya no nada más tiene lo que les presenté en tablitas en diapositivas pasadas, también nos dice criterios angiográficos. Y bueno, también es importante evitar la dilatación de la raíz aórtica. Siguiente, por favor. Esto va a ser en caso sobre todo de ectasia anuloaórtica y también para comprobar la ausencia de la enfermedad coronaria obstructiva mediante la coronografía selectiva. No sé si quedaron algunas dudas del tratamiento, doctor, perdón, del diagnóstico, o si me faltó señalar algo para ya ahorita pasar al tratamiento. Creo que no. Muy bien, vamos a pasar al tratamiento. Aquí sí les quiero aclarar que es principalmente quirúrgico. No me mencionaba mucho tratamiento médico o farmacológico, pues por la gravedad del padecimiento, sino creo que puede ser incluso más grave que la estenosis aórtica, que ya vimos con mi compañera Paula. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? El objetivo del tratamiento que nosotros vamos a brindar es mejorar el volumen latido y reducir el volumen regurgitante. ¿Para qué? Para lograr disminuir también el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, reducir también la tensión parietal, la poscarga, preservar un poquito el FEBI y reducir la masa ventricular. Siguiente, por favor. Empezamos con el farmacológico. Aquí, pues el objetivo terapéutico va a ser reducir la presión arterial sistólica. Entonces, las dosis de los medicamentos las tenemos que incrementar hasta que consigamos el efecto deseado o se produzcan efectos adversos. En la insuficiencia aórtica ligera o moderada, que tengan una buena función ventricular, esto es importante porque de eso va a depender el tratamiento. No necesitamos tratamiento farmacológico, solo tenemos que estar checando al paciente para ver que no haya una progresión. Sin embargo, si nos vamos ya a los sintomáticos con insuficiencia aórtica grave o un ICC que tenga también hipertensión, entonces tenemos que indicar vasodilatadores inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, es decir, fármacos de la familia velociecas, antagonistas de los receptores de angiotensina también, o los ARAs, y antagonistas de calcio dihidropridínicos. No me mencionaba fármacos como en específico, solo mencionaba que iban a depender mucho de la presión arterial que nos presentara nuestro paciente. Otros puntos importantes a mencionar en esta diapositiva es que va a ser todo lo que les acabo de mencionar, en particular cuando la cirugía esté contraindicada o si hay una persistencia de la disfunción ventricular izquierda en el posoperatorio. Acuérdense, siempre de preferencia tenemos que hacer una cirugía. Va a haber algunos casos en los que no, ahorita los vamos a ver, pero pues el problema del tratamiento farmacológico es que no se ha comprobado que su uso retrase la progresión de la enfermedad o pues que la cirugía en pacientes la cirugía en pacientes asintomáticos no hipertensos. Siguiente, por favor. Pasamos ya a la insuficiencia aguda o a la insuficiencia mal tolerada. Aquí mencionaba que podíamos utilizar nitroprusiato e inotrópicos, como podía ser la dopamina y la dobutamina. Esto va a ser previo a la cirugía. Lo que sí no podemos utilizar con estos pacientes es la administración de beta bloqueadores, porque pues nos van a prolongar la diástole y si nos prolongan la diástole, entonces va a haber un incremento del volumen regurgitante. Sin embargo, si tenemos un paciente con un síndrome de Marfan, sí nos puede ayudar a retrasar un poquito la dilatación de la aorta ascendente. Otra cosa que está contraindicada en este tipo de pacientes es el uso del balón de contrapulsación aórtica. Con estos pacientes no tenemos que demorar la intervención, o sea, tenemos que hacerlo lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque es la única solución, puesto que, como ya les mencioné, el tratamiento médico, aunque sea intensivo, sí nos va a tener ahí latente el peligro de muerte por varias causas, como edema pulmonar, por una arritmia ventricular, una disociación electromecánica o incluso un shock cardiogénico. En este tipo de insuficiencia, que vendría siendo la insuficiencia aguda, también podemos utilizar vasodilatadores de vida media corta, esto para tratar de mejorar un poquito la situación clínica antes de la cirugía. Uno de los fármacos que sí me mencionaba era el isoproterenol, que, por ejemplo, lo que nos iba a ayudar a hacer era reducir un poquito las resistencias vasculares periféricas. Siguiente, por favor. Y bueno, en la insuficiencia crónica, el objetivo del tratamiento va a ser mejorar la historia natural de la enfermedad. Como vimos en las primeras diapositivas que les puse, hay una historia natural y normalmente estos pacientes, si no se les atiende a tiempo o si no reciben tratamiento, se van a morir sí o sí y pues su esperanza de vida es bastante corta. Podemos utilizar vasodilatadores. Estos nos van a ayudar a reducir el volumen regurgitante, nos va a aumentar el volumen de latido efectivo y pues
ok, me estás diciendo esto, pero ¿qué significa? Pues va a haber una disminución del volumen telediastólico, va a haber una disminución del estrés parietal y de la poscarga, que nos va a dar como un resultado final una reducción en la masa del ventrículo, porque pues ya no va a tener que estar compensando tanto, y el mantenimiento de una buena función sistólica. Ojo, una vez que aparecen los síntomas, no tenemos que demorar la intervención quirúrgica, sí me hacía mucho hincapié en esto, porque solo aquellos pacientes que por una u otra razón no sean candidatos tienen que mantener de forma indefinida el tratamiento farmacológico y pues como pensarán, pueden no llegar a tener un buen pronóstico. Ahorita vamos a ver algunos criterios de exclusión para la cirugía. Siguiente, por favor. Les decía, lo ideal es un tratamiento quirúrgico. Aquí había agregado o pensaba agregar el video que ya les presentó Paulis, vendrá siendo el mismo tipo de cirugía. Lo que vamos a hacer es reemplazar la válvula aórtica. El reemplazo de la válvula aórtica es el método de elección para detener el volumen regurgitante. En la insuficiencia aguda, lo que tenemos es una prematura mortalidad, entonces siempre vamos a tener indicado la intervención quirúrgica inmediata, no hay de otra. Cuando tenemos pacientes hemodinámicamente estables con una insuficiencia aguda que sea secundaria a una endocarditis infecciosa, o sea, esto es por lógica, que ya esté todavía activa, entonces tenemos que demorar de preferencia la intervención quirúrgica de 5 a 7 días para tratar de dar un tratamiento intensivo con antibióticos. Pero si llegáramos a detectar, aunque sea un signo de una inestabilidad hemodinámica o si llegara a haber alguna prueba de una formación de absceso, tenemos que realizarla a pesar de todo porque pues el paciente se nos va a morir. Siguiente, por favor. Seguimos con el reemplazo de válvula aórtica. ¿Cuándo tenemos indicado esto? Cuando haya un paciente con una insuficiencia aórtica aguda, cuando haya pacientes o individuos con una insuficiencia aórtica crónica, que ya sea grave, que ya sea sintomática, y también en pacientes con una insuficiencia grave, asintomáticos, pero que tengan una función sistólica ventricular deprimida del lado izquierdo, con un FEBI menor a 50%. Tenemos que considerar también la indicación quirúrgica no solo de la válvula, sino también de la porción ascendente de la aorta, porque como vimos puede estar también comprometida. Y bueno, la sustitución de la aorta se va a indicar cuando el diámetro sea de más de 50 milímetros, esto lo vamos a determinar del angiotac, por eso su importancia, o de más de 45 milímetros en pacientes con insuficiencia aórtica grave y que presenten síndrome de Marfan. Estas imágenes también me parecieron muy ilustrativas, pues prácticamente aquí podemos apreciar el defecto de la válvula aórtica. Ahorita vamos a hablar un poquito de prótesis por si se les ha olvidado. Podemos utilizar prótesis mecánica o prótesis biológica. Ya sabemos cuáles son más o menos las ventajas y desventajas de cada una, pero pues siempre va a ser un reemplazo, no queda de otra, no hay manera de repararla. Siguiente, por favor. Había una, perdón, no les queda ninguna duda de esto, no lo sé, pues, deshilado. Muy bien. Todo bien, Dani. Perfecto. Seguimos con el reemplazo de la válvula aórtica. Ocasionalmente sí mencionaba que cuando una valva haya sido arrancada de sus conexiones del anillo aórtico, ya sea por un traumatismo o alguna otra causa, la reparación sí podía ser posible, pero en un paciente con insuficiencia aórtica secundaria, por ejemplo, a un prolapso, se puede usar, por ejemplo, una resuspensión o una resección de la cúspide aórtica. Cuando la insuficiencia aórtica, esto es como un algoritmo, se ha causado por una perforación de la valva, ya sea por una endocarditis infecciosa cicatrizada, sí podemos utilizar un parche pericárdico para repararla. Sin embargo, y como les decía, a diferencia de pacientes con insuficiencia mitral crónica, la gran mayoría de los pacientes con insuficiencia aórtica necesitarán el reemplazo de la válvula aórtica en lugar de la reparación. Entonces, ahora sí que les digo, no siempre va a ser posible repararla, va a ser muy rara vez. Ahora sí que tenemos que reemplazarla del todo para que el paciente pues pueda tener una mejor calidad de vida y una mejor esperanza. Y siguiente, por favor. La aorta es una arteria muy, muy grande, entonces cuando yo buscaba algo del aneurisma me salía abdominal y pues eso iba a alargar un poquito más la exposición y como que no quedaba. Entonces traté como de separar información y lo que encontré fue que la dilatación aneurismática de la aorta, principalmente ascendente, necesita escisión y el reemplazo con un injerto, que pues va a incluir una válvula una prótesis y el reimplante de las arterias coronarias también puede ser viable. Otros puntos claves que podíamos tener era la inserción de una bomba intraórtica que pues estaba contraindicada porque el inflado diastólico del balón lo que iba a hacer era pues empeorar la insuficiencia
Y también mencionaba que teníamos que utilizar beta bloqueantes, sí, sí los podíamos usar, pero eran con precaución porque lo que iban a bloquear era la taquicardia compensatoria y pues si estás bloqueando la única forma que tiene el corazón como de abastecerse, entonces íbamos a empeorar la insuficiencia aórtica en la diástole. Siguiente, por favor. Resumen de esto, no utilizar no utilizar una bomba intraórtica y utilizar beta bloqueantes bajo supervisión. En pacientes con insuficiencia aórtica grave mencionaba que pues la dilatación, no, en pacientes con, perdón, tengo sueño. Bueno, el reemplazo de la válvula aórtica en pacientes con insuficiencia aórtica grave, teníamos que el anillo aórtico a menudo iba a estar más amplio que en los pacientes con la estenosis aórtica. Entonces, lo que podíamos hacer era insertar una válvula protésica más grande y pues la obstrucción ligera al flujo de salida del ventrículo izquierdo en el postoperatorio iba a ser un problema menor que en algunos pacientes con la estenosis aórtica. Aquí, pues bueno, esta imagen nada más la puse ahí para que recordaran por qué se daba. Siguiente, por favor. ¿Cuál va a ser el pronóstico con el riesgo, con el reemplazo de la válvula aórtica? Bueno, en general los riesgos y los enlaces relacionados a esto son muy similares a los de los pacientes con estenosis aórtica. Hay una gran proporción de los pacientes que nos van a presentar un sorprendente alivio de los síntomas, pero pues en la mayoría de los pacientes también podíamos encontrar reducciones notables del tamaño del corazón, del volumen diastólico y la masa del ventrículo izquierdo. Sin embargo, pues la mortalidad sí se iba a mantener en alrededor del 4% y había había situaciones que la podían incrementar. ¿Cuáles son estas situaciones? La edad avanzada no tiene un buen pronóstico, por alguna razón el sexo femenino. La reoperación, entonces ahorita grábense muy bien esto de la reoperación porque pues va a ser importante en el tipo de prótesis que vamos a utilizar. Un procedimiento de urgencia, por ejemplo, que ya se haya presentado una disección aórtica, por eso es importante que lo detectemos a tiempo con los métodos de imagen. Un reemplazo de la raíz aórtica, una revascularización coronaria, que ya el paciente presente un FEBI de menos del 50%, porque pues a menor FEBI hay mayor mortalidad, ya que se ha demostrado que cuando este es menor al 35%, la mortalidad ya no va a ser de alrededor del 4%, ya va a ser hasta del 14%. Otras cosas que puedan incrementarlo era un diámetro sistólico final del ventrículo izquierdo de más del 50 milímetros o de 25 milímetros por metro cuadrado y una clase funcional 4 de acuerdo con la escala NIHA, NIHA. Siguiente, por favor. Las prótesis, esto ya lo vimos, si mal no recuerdo, con el equipo de mi compañero José Luis y con mi compañera Paula. Sin embargo, bueno, vamos a recordar poquito. ¿Qué va a pasar con las prótesis aórticas o cómo la vamos a elegir? Bueno, cuando haya indicación quirúrgica se debe considerar qué tipo de prótesis vamos a utilizar de acuerdo al paciente. La indicación inicial que mencionaba la bibliografía era de prótesis mecánica, a menos que el paciente tenga más de 70 años o existe una contraindicación formal para administrar anticoagulantes. En estos casos, pues vamos a preferir una prótesis biológica porque recordemos que no necesitan anticoagulación, más que al inicio. Ahorita vamos a ver. Siguiente, por favor. Primero tenemos las prótesis biológicas. Biológica quiere decir que están hechos de tejidos orgánicos, es decir, van a estar hechas por válvulas o pericardio de animales, principalmente de la vaca o del cerdo. Sí van a requerir anticoagulación inicial solamente durante 3 a 6 meses después de la operación, ya después ya no. ¿Cuál vendrá siendo la desventaja de esto? Bueno, que al pasar del tiempo se van a desgastar más rápidamente, entonces tenemos que cambiarla. ¿Sí se acuerdan que les dije que la reoperación era un factor de mal pronóstico? Bueno, entonces por eso mismo es que la prótesis biológica puede llegar a ser un poco peligrosa, porque si nosotros tenemos que volver a reoperar al paciente, entonces puede que tenga un peor pronóstico o una menor esperanza de vida. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues la prótesis mecánica sí puede llegar a ser más útil en algunos casos, porque pues están hechas con materiales inorgánicos, principalmente ese es carbón pirolítico, por lo tanto van a tener una mayor durabilidad, pueden durar muchos años sin desgastarse y pues el problema que van a presentar estas es que al ser un material extraño, entonces la sangre va a empezar a coagularse a su alrededor y van a tener que utilizar anticoagulación de por vida, sobre todo con warfarina. Entonces, pues, no sé, doctor, en la clínica eso sí me surgió la duda, en qué tanto se basen o qué tan común es el uso de una prótesis mecánica sobre el uso de una prótesis biológica, sobre todo aquí en México. No sé si nos pudiera orientar en eso. Sobre todo, depende de la edad del paciente. Si el paciente es pediátrico o está en la edad reproductiva, se prefiere que se coloque una válvula biológica, aunque la población sea menor.
Y las válvulas mecánicas pues prácticamente se están dejando ya para las condiciones que tú comentaste, pacientes ya adultos o que no tengan estas condiciones. Ha cambiado ahora con este tipo de prótesis que se pueden colocar por vía percutánea como las TALVI. Ha cambiado el concepto porque antes, cuando empezó esa terapia de reemplazo valvular por cateterismo, se hacía solo prácticamente para los pacientes que estaban desahuciados, que el cirujano no los quería entrar, que tenían 3 o 4 cirugías, que tenían, no sé, más de 80 años, o sea, era el viejito que ya nadie quería entrar. Entonces esos pacientes empezaron a entrar al reemplazo valvular aórtico y les empezó a ir bien. También les ha ido que esta terapia ahora se ha hecho o se está haciendo cada vez en pacientes más jóvenes, ¿sí? Entonces, pues eso les ayuda mucho a que entonces ya tengamos opciones para la válvula aórtica. Es un procedimiento que en buenas manos es un procedimiento sencillo, seguro, sí es de alto costo, pero obviamente esto ha ido mejorando y los hospitales tienen más acceso ya a este tipo de procedimientos. Entonces, tendrás que individualizar en cada paciente. Si tu paciente le tienes que hacer colocar una prótesis biológica, sobre todo no hay que depender mucho de la edad y de si es mujer y hay la posibilidad de un embarazo. Entonces ahí lo preferible es que sea biológica para no anticoagular el paciente, pero con el entendido que probablemente va a ocupar otra válvula. Pero la ventaja que tenemos ahora es que en esa misma válvula que tú ya le habías puesto la biológica, se puede colocar otra válvula percutánea dentro de, y eso nos ayuda a solucionar el problema, ya sin necesidad de llevarlo a cirugía. Obviamente, cada caso se individualiza y se tiene que presentar en un comité o en una sesión médico-quirúrgica para ver eso. Por esas serían las opciones, Dani. Ok, muchas gracias, doctor. Y bueno, ya creo que esa es la última diapositiva. El pronóstico de la enfermedad en general va a depender mucho de en qué estadio el paciente haya recibido el tratamiento. Por ejemplo, hay una tasa de supervivencia a los 10 años de los pacientes que presentan insuficiencia aórtica leve o moderada. Aquí, pues, esta tasa de supervivencia va a oscilar entre el 80 y el 95%. Esto si se lleva un reemplazo valvular en el momento apropiado, es decir, antes de que se presenten los síntomas graves como la insuficiencia cardíaca congestiva y utilizando criterios para la intervención aceptados. El pronóstico, por otro lado, a largo plazo de los pacientes que ya presentaron insuficiencia aórtica moderada o grave tiende a ser favorable. Sin embargo, el pronóstico de aquellos que presentaron insuficiencia aórtica grave e insuficiencia cardíaca es mucho peor porque pues ya hay un daño, vaya. También hay enfermos sintomáticos con un tratamiento conservador. Si les aplicamos este tratamiento conservador, que si mal no recuerdo tiende a ser casi del todo farmacológico, la supervivencia a los 5 años es del 30% en una clase 3 o 4 de NIA, y un 70% en la clase 2. Siguiente, por favor, creo que les agregué 2 tablitas. Sí, miren, estos son los estadios, este está en el libro de Brownwall, creo. Son los estadios de la insuficiencia aórtica crónica. Aquí pues no me voy a detener mucho porque pues viene bastante clara, es pues la definición, cuáles son los criterios anatómicos que se van a presentar en cada uno, los criterios hemodinámicos, repercusiones hemodinámicas. Si notan en el estadio A pues no hay ninguno, es asintomático. Ya hasta el estadio B es cuando empezamos a tener repercusiones hemodinámicas, sigue asintomático el paciente, pero pues de manera interna se podría decir que ya se están presentando problemas. Siguiente, por favor. En el estadio C es cuando la prueba de esfuerzo va a ser bastante útil porque pues nos va a ayudar como a ver los estados de los síntomas, no tanto de los signos. Ya cuando tenemos un estadio D o que ya es una insuficiencia grave, ya pues ya se le denomina sintomática, ya presenta el paciente sobre todo disnea o angina de esfuerzo por la isquemia y síntomas de insuficiencia cardíaca más graves. Siguiente. Y bueno, estas son nuestras referencias, mías y de Paulis. Y bueno, chicos, les agradezco por tomarse el tiempo ahorita en la mañana, a usted también, doctor, para escuchar lo que quedaba de mi exposición. Ya con eso concluiríamos nosotras dos el tema. Perfecto, muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien. Pues vamos a nombrar su último pase de lista de esta materia, muchachones. Me sirve que los voy ubicando para ver quién participó, quién tenía sus camaritas prendidas. Ya le di una pasadita ahorita a todo el grupo, pero de que no se me pase nada. La doctora Kenia. ¿Está? Presente. Muy bien.
Griselda. Griselda no la vi. ¿No está? Ok, falta. Acuérdense que las asistencias también cuentan para sus calificaciones, ¿eh? José Luis, por ahí te vi. Presente. Gisela, Presente. Stephanie, Presente. Johan, Presente. Luis Fernando, Presente. Ana Belsaín, Presente. Edgar Alejandro, Presente. Isaac Manuel, Presente. Daniel Alejandro, Presente. Ulises. Ulises no lo vi por ahí, falta. Jesús Gabriel. Por ahí lo había visto conectado. Tiene apagado su micro, doctor Jesús. A ver, déjeme verle la cara, doctor. Creo que no funciona su micrófono, se ve que lo enciende, pero no se escucha. Ya prendí la... Que prenda ¿Dónde está su cámara, el doctor Jesús? Pero peínate, güey. Déjeme verlo, doctor. A ver cuánto ha participado. Ándale, doctor. Muy bien, doctor. Ana Paula, Presente. Diana, Presente. Jonathan Gerardo. Jonathan. A ver, doctor Jonathan, déjeme verlo. Puso presente en el chat. Bueno, pero quiero verlo para ver cuánto lo vamos a poner de participación. Ya casi que todos ya les puse, pero quiero verlo. Muy bien, Jonathan. Ese no es, Ok. ese no es Patiño, profe. ¿Ese no es Patiño? Sí es, no le haga caso. Qué malvados son, ¿eh? Quieren que les ponga 0 a Jonathan. Mónica, Presente. Carlos Antonio, Presente. Ana Laura, Presente. Brandon, Presente, doctor. Clarisa, Presente. Daniela, Presente. Andritzel, Presente. Juan Antonio, Presente. Nayeli Presente. y María Paulina. Presente. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, denme un segundo. Ok. Bueno. Pues muchas Doctor, yo gracias, tengo chicos. una duda Ya. respecto al tema. ¿Qué pasó, Carlos? Dime. ¿A estos pacientes se les estaría pidiendo tiempos de coagulación? Si le pones prótesis mecánica, sí, en teoría, inicias la terapia de anticoagulación. Ya hay muy buenos anticoagulantes. A veces no están en el sector salud. Puede ser que el paciente los compre, sí son un poquito costosos y esos generalmente ya no requieren tiempos de coagulación como de control y son muy seguros, pero si usas del tipo como los warfarínicos, lo ideal es que inicies las dosis y tomes controles seriados hasta que estés en un INR entre 2 y 3. Y después de eso se recomienda tomar exámenes seriados mínimo una vez al mes o cada 2 meses. A veces también, Carlos, depende de los cuidados del paciente, que sea muy meticuloso con sus dosis, con su tratamiento, que no se brinque dosis, que cuide su alimentación y generalmente con eso a lo mejor lo puedes estar tomando tiempos de coagulación cada 2 meses para ver que esté bien. Si el paciente tiene sangrados, ya sea sangrados de encías, tiene hematomas de fáciles apariciones, ese tipo de cosas, entonces a lo mejor ahí sí tienes que tomar tiempos de coagulación para ver cómo estamos. Pero en las prótesis biológicas no hay problema en cuanto a eso, que sería una de sus ventajas.
Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Sí, ahorita con la pregunta de Carlos me surgió una. Ahora con las vacunas, para la vacuna Pfizer, por ejemplo, estaban comentando que cuando se las pusieran no debían tomar aspirina. Y por ejemplo, tengo entendido que para la anticoagulación de estos pacientes normalmente se usa aspirina. En estos casos, ¿qué se puede hacer o qué se hace? Estos pacientes no los tienes con aspirina. Generalmente, si ya los tienes con una prótesis mecánica y necesitas dejar anticoagulante, usas del tipo warfarínicos o no warfarínicos, pero si tú ya estás usando ese tipo de medicamentos, ya no es necesario que les dejes aspirina. ¿Sí? Entonces, aparte la Pfizer, más que otra cosa, este tipo de vacunas, uno de los riesgos es trombosis, al contrario de hemorragias. Entonces, si tu paciente está anticoagulado por la cardiopatía más esto, pues en teoría incluso es menor el riesgo para el paciente. Porque sí se han demostrado datos de trombosis, por ejemplo, creo que con la vacuna de Astra. Pero hay que individualizar y ver en cada paciente. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? No. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a la doctora Ana Paula, que siempre nos apoya ahí, y es la que es su intermediario, su intercede por ustedes, que siempre nos apoya y nos ayuda con la coordinación de los grupos. Ya tengo ahí prácticamente todas las exposiciones. Quería verlos hoy, aproveché para darle una repasadita al grupo. Obviamente, pues quién participa más, quién nos apoya, sus presentaciones, todo eso lo vamos a tomar en cuenta ya para su calificación, que estará un poquito más por ahí por la tarde. Saben que pues son tiempos complicados ahorita con lo de la pandemia, para que no se me angustien en cuanto a eso. Y pues digo, de hacer un examen y que ahí seguramente se pueden mover mucho los puntos, pues